Ahora vamos a empezar con los balances simultáneos en procesos transitorios. ¿Qué pasa si hay más de una especie que hay que balancear? ¿Qué pasa si hay más de un balance de masa que hay que escribir? ¿O qué pasa si hay que resolver simultáneamente un balance de masa y un balance de energía? Básicamente el concepto es que por cada especie que haya o por cada balance que haya que escribir, hay que escribir una ecuación diferencial. A veces cada ecuación diferencial se puede resolver de manera propia o se pueden resolver de manera escalonada, o bien van a haber veces que se van a tener que resolver de manera simultánea. Para cada especie se escribe una ecuación diferencial y una condición inicial o condición de frontera dependiendo de cuál sea el caso. Entonces, se puede tener funciones que incluyan una sola variable o bien que incluyan más de una variable. O sea, aquí en este F1 puede estar contenida única y exclusivamente el tiempo, con lo cual eso hace que esta ecuación se resuelva de manera independiente, o puede estar incluida una concentración, un volumen y el tiempo, lo cual hace que esto necesite combinarse con una segunda o una tercera o una n ecuación diferencial que se tenga que resolver de manera simultánea. Vamos a ver un ejemplo de esto, el 11.41, que me cuenta una solución acuosa contiene 0,015 mol por litro de una especie A y esa solución se alimenta a un tanque de almacenamiento que contiene al principio 75 litros de agua pura, es decir, no hay A al principio. El reactivo se descompone a esta velocidad que de nuevo me da en mol por litro segundo, donde Ca es la concentración de A en el tanque. La velocidad de alimentación volumétrica de la solución aumenta de manera lineal durante un periodo de 10 segundos de 0 a 25 litros por segundo y permanece constante a esa velocidad a partir de entonces, hasta que el tanque se llena a un nivel deseado. La densidad de la alimentación es constante. Lo primero que me pide es escribir balances transitorios para la masa del contenido y la masa de A en el tanque. Probablemente para A tengamos que escribir un balance de moles, no un balance de masa, ya que me habla de concentración molar. Convierta estas expresiones en ecuaciones diferenciales para el volumen respecto al tiempo y para la concentración de A respecto al tiempo y especifique condiciones iniciales. Me pide de nuevo dibujar las gráficas para el volumen y para la concentración y describir cómo se resolverían las ecuaciones para la concentración de A con respecto al tiempo desde 0 hasta 60 segundos. Por lo que me dice aquí, en esta parte, tenemos que resolver el problema en dos partes. O sea, primero tenemos que resolver de un periodo de 0 a 10 y después tenemos que resolver de un periodo de 10 a 60 segundos. Entonces, dividiendo el problema en dos, primero vamos a resolver para t igual a 0 hasta 10 segundos. Podríamos escribir el balance de masa general. Primero habría que ver qué está pasando en el problema. Es un tanque que se está llenando. A ver, tengo un flujo másico de entrada y tengo, digamos, dentro de esta entrada al reactivo A. Dentro tengo la masa que se está acumulando o los números de moles que se están acumulando, una masa que es función del tiempo, lo cual me da un volumen que es función del tiempo y una concentración de A que es función del tiempo. En la entrada, en este intervalo de tiempo, tengo que la concentración de A es constante igual a 0,015 mol de A por litro, así, y el flujo volumétrico de entrada para este intervalo de tiempo me dice aumenta de manera lineal de 0 a 25 litros por segundo. O sea que, a ver,
el aumento de manera lineal vendría siendo que el volumen de entrada tiene la forma A más BT. Así. En tiempo igual a 0 no hay flujo de entrada, o sea que esto se hace 0. Y el flujo volumétrico de entrada es de 25 litros por segundo para un tiempo de 10 segundos. O sea que esta constante de proporcionalidad vendría valiendo 2,5. O sea que el flujo volumétrico de entrada se puede expresar como 2,5T. Así, en litros por segundo. Al principio, el tanque tiene 75 litros de agua pura, me dice. O sea que el volumen inicial del tanque es de 75 litros, por un lado, y por otro lado, al ser agua pura, la concentración de A al principio es de 0. Y dentro del tanque ocurre una reacción a una velocidad de 0,0375 moles de A por litro segundo. Así. Entonces, para el balance de masa general, voy a partir de nuevo de la ecuación general de balance. Acumulación, entrada menos salida, más generación menos consumo. La masa total ni se genera ni se consume. Se acumula masa, entra masa, pero no sale masa. Entonces la acumulación vendría siendo ya directamente igual a la entrada. Entonces, la acumulación de masa se expresa como dm sobre dt y este va a ser el flujo másico de entrada. Así. Me contaba el problema que la densidad era esencialmente constante, entonces acá ya sabemos qué hacer. La masa es densidad por volumen, esto es dividido diferencial tiempo, y el flujo volumétrico de entrada va a ser la densidad el flujo másico de entrada va a ser la densidad por el flujo volumétrico de entrada. De nuevo, esta densidad sale de la integral y me queda así. Si considero que la densidad se mantiene esencialmente constante, se simplifica esto y la ecuación diferencial me queda que dv sobre dt sería igual a 2,5t. Simplemente esto, y se sabe que el volumen a los 0 segundos, o sea, el volumen inicial es de 75 litros. Esta va a ser mi primera ecuación diferencial, le voy a llamar ecuación 1, con su respectiva condición inicial. Ahora, para los moles de A, el balance de moles de A, parto de la ecuación general, acumulación es igual a entrada menos salida más generación menos consumo. Se acumula A, entra A, no sale A, no se genera A porque es un reactivo, no un producto, pero sí se consume A. Entonces, la acumulación de A vendría siendo esto, básicamente. La variación de los moles de A con respecto al tiempo. ¿Cuánto entra de A? Va a entrar una concentración a la entrada constante por un flujo volumétrico de entrada, que en este caso es variable. Y se va a consumir la R que me daba de dato el problema, pero en problemas anteriores ya se explicó que esto hay que multiplicar por el volumen que es variable. Entonces, también se llegó a explicar que los números de moles de A vendría siendo la multiplicación de la concentración de A por el volumen con respecto al tiempo, y voy a reescribir esta parte aquí. Flujo volumétrico de entrada menos R por V. Así. Aquí ocurre que
de la diferencial no pueden salir ni la concentración de A ni el volumen. Por lo tanto, esto habría que desarrollar, esto podría ser una derivada de producto. Entonces escribo CA por la derivada de B más B por la derivada de CA. Esto vendría siendo concentración inicial de A por flujo volumétrico de entrada menos R por B. Así. Ahora, yo tengo la expresión de dB sobre dt. O sea, esto ya se podría reemplazar. dB sobre dt habíamos dicho que es igual a 2,5t, si se fijan en esto. O sea que esto de aquí va a ser CA, que es una función del tiempo, por 2,5t. Más el volumen, que también es una función del tiempo, por la derivada de A con respecto a t. La concentración inicial era un dato. Si mal no estoy, era 0,015 multiplicado por el flujo volumétrico de entrada, que habíamos dicho que era 2,5t, menos esto, que es una función de la concentración, 0,0375 Ca, era el dato del problema, por el volumen. Reordenando esto para que me quede, digamos, esta derivada de un lado, podría pasar a este término restando, y ya que este término se parece a este término, entonces puedo decir 2,5t por 0,015 menos Ca. Menos 0,0375 veces Ca por volumen. Esto va a ser igual al volumen multiplicado por dCA sobre dt. Al volumen lo paso dividiendo, entonces lo puedo colocar aquí, y al pasar dividiendo esto desaparece. Así. Entonces esta podría ser la ecuación diferencial de la concentración de A respecto al tiempo. Además, se sabía que la concentración de A en el instante 0 era de 0, porque al principio solamente había agua pura. Entonces, hasta aquí sería la resolución de la primera parte, de 0 a 10 segundos. Ahora, ¿qué pasa de 10 segundos para adelante? Entonces, vamos a hacer para t mayor a 10 segundos. Vamos a ver los datos que teníamos arriba para hacer un esquema parecido. Vamos a ver qué se mantiene y qué vamos a cambiar. A ver. En la entrada sigo teniendo la misma concentración, pero el flujo volumétrico dijo que 10 segundos para arriba ya era constante. O sea, esto ya va a ser directamente 25 litros por segundo. Así. No me sirven los datos en cero, puesto que mi valor inicial de tiempo tiene que ser 10. Entonces vamos a ver qué hacemos con esta parte. Por ahora lo borro. Y se sigue cumpliendo que en el tanque existe esta reacción con esta constante. Entonces este dato voy a mantener aquí. Por ahora son esos los datos que tenemos. Entonces, haciendo un balance de masa general, para un tiempo mayor a 10 segundos, tenemos que acumulación es entrada menos salida más generación menos consumo. De nuevo, ni se genera ni se consume, puesto que estoy hablando de la masa total. Tampoco sale, entonces ya otra vez la acumulación es directamente igual a la entrada. La acumulación de masa con respecto al tiempo va a ser igual al flujo másico que entra, pero en este caso ya es constante porque se hizo constante el flujo volumétrico.
Entonces, aquí la masa, de nuevo, es densidad por volumen. Lo divido entre diferencial tiempo y esto va a ser densidad por flujo volumétrico de entrada. Ya me ahorro el hecho de sacarle de la derivada, dejo así. Entonces aquí dB sobre dt va a ser igual a 25. Así. A ver, esto para mí es mi ecuación 1, que tenía un valor inicial en 0. A todo esto lo llamo ecuación 2, que tiene un valor inicial en 0. Pero a esta ecuación 3 le tengo que proporcionar un valor inicial, pero en 10. Porque a partir de 10 segundos se empieza con este análisis. Lo dejo así mientras, de esta manera. Y luego vamos a ver cómo conseguimos ese valor inicial. O sea, por ahora estoy escribiendo todas las ecuaciones para poder luego empezar a resolver. Entonces, el planteamiento lo dejo hasta aquí por ahora. Vamos por el balance de moles de la especie A. Acumulación, entrada, menos salida, más generación, menos consumo. A se acumula, A entra, A no sale, A no se genera, pero A sí se consume. Entonces, el término de acumulación se va a escribir así. El término de entrada, de nuevo, es la concentración de A a la entrada por el flujo volumétrico de entrada. Y, a ver, el término de consumo va a ser menos R por B. Así. El número de moles lo escribo de nuevo como el producto de la concentración y el volumen. Y a esto lo dejo como estaba arriba mientras. De esta manera. Acá de nuevo tengo que hacer una derivada de producto. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y esto vendría siendo igual a concentración inicial, flujo volumétrico de entrada, menos R por B. De nuevo, yo tengo el valor de esta derivada. Si bien no tengo la función del volumen, tengo que esto vale 25. Es constante, por suerte. Entonces, a esto le corresponde un valor de 25. O sea que sería 25CA. Más volumen variable por dCA sobre dt. La concentración de entrada es 0,015 por el flujo volumétrico de entrada, que era de 25, menos R por B era 0,0375 por CA variable por volumen variable. Puedo hacer algo parecido, le llevo a esta a la derecha, al término de la derecha, entonces me tendría que quedar volumen de CA sobre dt, factorizo el 25 para que me quede adentro 0,015 menos CA que le traje del otro miembro, menos 0,0375 CA por volumen. Si divido todo entre volumen, voy a poner un volumen acá y esto directamente ya desaparece. Entonces, esta sería mi ecuación 4. Y necesito de nuevo, voy a poner aquí ecuación 4. Y de nuevo necesito la concentración de A a los 10 segundos para proporcionar una condición inicial a esta ecuación. Así. Entonces, vamos a resolver lo que se puede resolver, lo que es sencillo de resolver. La ecuación 1 se puede resolver solita, no hace falta un balance, una resolución simultánea. Entonces, esta ecuación 1
se puede resolver directamente integrando. La coloco aquí. Entonces esto sería dB va a ser igual a 2,5t por dt. Cuando el tiempo vale 0, el volumen vale 75 y cuando el tiempo vale t, el volumen vale v. Entonces esto sería v, aquí 75 y aquí v. Esto sería 1,25t cuadrado, aquí 0 y aquí t. Entonces el volumen, esto sería v menos 75 que ya lo paso al otro lado. El volumen en función al tiempo para el primer tramo, digamos, es 75 más 1,25t cuadrado menos 0. Entonces aquí tengo el volumen de 0 a 10 segundos. La condición inicial de mi ecuación 3 tenía que ser el volumen a los 10 segundos. Eso lo puedo sacar de acá. El volumen cuando el tiempo vale 10 es de 200 litros. Entonces tengo por lo menos la ecuación o la condición inicial aquí de la ecuación 3. De esta manera. Luego, voy a resolver también la ecuación 3 justamente para luego resolver de forma numérica las ecuaciones 2 y 4. Entonces, si yo considero que dB sobre dt es 25 y el volumen a los 10 segundos es de 200 litros, a esto lo copio aquí. Entonces, dB sería 25 dt. El volumen a los 10 segundos es de 200 litros y en un tiempo t mayor a 10 es de v. Entonces v se integra desde 200 hasta v y 25t se evalúa desde 10 hasta t. De esta manera. Entonces tengo v menos 200, que ya paso al otro lado sumando, más 25 por t menos 10. Esto es menos 250, entonces el volumen me termina saliendo 25t menos 50. Así. Entonces, hasta acá tengo que el volumen va a ser igual a 75 más 1,25t cuadrado para un intervalo de 0 a 10 y 25t menos 50 para un intervalo de 10 segundos para adelante. Así. Entonces, hasta ahora lo que hicimos fue resolver hasta donde pudimos. Resolvimos analíticamente las ecuaciones que eran fáciles. Ahora vamos a combinar las ecuaciones, digamos, más largas, ¿verdad? Y vamos a resolverlo de forma numérica por Scilab.